Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a mi canal. Esto es A por Herbele y hoy traigo a una invitada especial. Ella es Mete, que es una estudiante que ha aprobado el examen del EC1 y lo ha hecho habiendo pedido antes unas adaptaciones para TDA. Va a ser muy interesante hablar con ella de este examen porque muchas personas hacen el examen adaptado y como no hay mucha información al respecto, considero que va a ser de mucho, mucho valor. Pues Mete, muchísimas gracias por estar aquí y te pido primero que te presentes, por favor. Muchas gracias por la invitación. Me llamo Mette, soy de Noruega, soy psicopedagoga. Estudio español desde hace 16 años o 17, no sé. Mete, ¿cómo empezaste a estudiar español? Aprender español ha sido un sueño desde mi infancia. De hecho, cuando tenía 7 o 8 años, recuerdo que le dije a una amiga que cuando fuera adulta quería aprender español y trabajar en un hogar o orfanato de niños. Así que cuando terminé la educación secundaria, fui a Bolivia a trabajar como voluntaria en un hogar de niños y comencé a estudiar español y viví en total 3 años, casi 3 años en Bolivia. Y aprendí muchas cosas cuando estaba ahí, pero no avancé mucho en mi español. Retener vocabulario y reglas gramaticales siempre ha sido un desafío constante, bueno, debido a mis problemas de memoria de trabajo por el trastorno por déficit de atención. Y cuando estaba en el colegio, incluso tenían profesores que me decían que tú no eres capaz de aprender idiomas. Y cuando estaba en Bolivia, estudiaba en una escuela de idiomas. En Bolivia, bueno, hace 16 años, no sé cómo es ahora, ellos enseñaban el español de una manera más tradicional. El profesor escribía las reglas gramaticales en la pizarra y yo tenía que copiarlo. Y eso no funcionó para mí y no avancé casi nada. Bueno, sabía hablar un poco, pero era muy simple mi español. Y cuando volví a Noruega, mi español, el nivel era muy, muy bajo y durante muchos años no hice nada para mejorarlo y me quedé estancada en este nivel. En 2022, una amiga boliviana que es psicóloga, preguntó si quería impartir un curso con ella en español sobre trastornos de apego y le dije que sí y en ese momento decidí volver a mis estudios porque sabía que necesitaba mejorar muchísimo para lograr eso y empecé a estudiar con una profesora de España. Esa fue la mejor decisión que he tomado para mejorar mi español porque por primera vez encontré a una profesora con la que pude aprender y subir rápidamente de nivel de un B1 tal vez a un C1 en menos de un año. Y después de cumplir mi meta de impartir este curso en español, decidí que necesitaba otra meta y hacer el del C1 era mi nueva meta. No porque lo necesitaba para algo, sino como una meta personal. Quería lograr algo y aprobar un examen oficial. Y además creo que estudiar para un examen como el DELE es una buena manera de estudiar porque es una manera muy estructurada y creo que uno puede avanzar tal vez más rápido estudiando de esa manera. Por lo menos funcionó muy bien para mí. Y primero hice el B2 el año pasado, más que nada para familiarizarme un poco con el examen. Lo hice sin adaptaciones y realmente fue fatal porque había mucho ruido de los otros estudiantes en la sala y eso hizo que no pudiera concentrarme. Y en la parte de comprensión de lectura, leía los textos varias veces, pero no podía recordar lo que leía. Y lo mismo pasó en la parte auditiva. Y en la parte escrita tuve dificultades con la estructura de mi texto y al final no tenía las palabras suficientes y estaba segura que no aprobara el examen. Pero la parte que fue mejor fue la parte oral y obtuve 25 puntos. Al final aprobé el examen, pero no con una puntuación muy, muy alta y creo que la parte
oral me salvó. Y entonces, después de esa experiencia, decidí que quería pedir adaptaciones para el C1. Y en julio de este año hice el C1 y lo aprobé con 82 puntos y estoy muy contenta con mis resultados. Qué bien, enhorabuena, Mete. Primero, me sorprende muchísimo tu determinación, ¿no? Desde los 7, 8 años, querer estudiar español con el objetivo de ayudar luego en una casa de niños y niñas que son huérfanos, que lo consiguieras y que a partir de ahí, ¿no? Esa semillita del español ha ido creciendo, creciendo y también a base de ponerte retos. Creo que eso funciona muy bien para motivación, ¿no? Y también por tener un día, una fecha exacta en la que tienes que demostrar todo lo que has ido aprendiendo. Bueno, el reto de la conferencia, el reto del B2, luego el reto el del EC1, así que bueno, es estupendo y además que lo hayas conseguido primero el B2 sin adaptación y te des cuenta ahí, ¿no? De que para el C1 es necesario pedirlo, pero aún así lo tuviste apto, es, fascinante, te doy la enhorabuena, es genial. Gracias. Y, Mete, a la hora de pedir el examen del EC1 adaptado, ¿cómo fue tu proceso para buscar información y solicitarlo? Bueno, fue bastante difícil encontrar información. En la página del Instituto Cervantes no hay mucha información Ujú, y envié un correo electrónico a varios centros de exámenes para preguntarles cómo es el proceso y había muy pocos centros de exámenes que tenían experiencia con candidatos con TDA. Algunos tenían experiencia con otros tipos de dificultades, pero con TDA casi nadie. Y un centro me envió un documento del Instituto Cervantes que no está disponible en su página web sobre el proceso y qué tipo de adaptaciones se puede solicitar, pero no hay nada de información sobre TDA en este documento. Hay información sobre si tienes dificultades del aprendizaje, puedes solicitar adaptaciones, pero solo mencionan la dislexia y disgrafia como ejemplos de esas dificultades, no el TDA. ujú. No había Em, entonces un documento concreto, ¿no? Para no. este caso. Y aunque no lo hubieran, ¿te pudieron explicar cuáles serían las adaptaciones? En el centro donde decidí hacer mi examen, ellos tenían experiencia con Mm, candidatos que realizan el examen en condiciones especiales y ellos fueron muy, muy amables conmigo y estaban muy dispuestos a ayudarme. Bueno, hay una lista en ese documento que tengo del Instituto Cervantes sobre qué tipos de adaptaciones se puede solicitar y mi centro me pidieron un informe médico en español que explicara mi diagnóstico y cómo este afecta para un examen para poder atender correctamente a mis necesidades. Y ujú, luego les escribí qué tipos de adaptaciones necesitaba, que era un aula solo para mí y más tiempo y también realizar la parte escrita en un ordenador, porque tengo dificultades con la organización, lo que hace que escribir un texto a mano sea más complicado, porque no se puede subir o bajar el texto. ah, Cuando has escrito el texto está ahí y es difícil cambiar. Y yo siempre estoy acostumbrado a tener esa posibilidad de cambiar las partes. Por eso sufrí mucho en el B2, porque no tenía esa posibilidad. Y también pedí una breve pausa de un minuto entre los audios, porque un problema de TDA es que la velocidad de procesamiento es más lenta y por eso necesito más tiempo para procesar la información. sí, me comentaste que te daban un 33% extra, ¿no? De tiempo en cada prueba. Sí, exacto. Genial. Y eso era como no sé, un beneficio para mí. No era necesario usar todo ese tiempo, pero si lo necesitaba podía usarlo, ¿no? Bueno, en la prueba escrita, donde hay un audio y después em, tenemos que escribir un texto sobre el audio. Sufrí muchísimo con esa prueba porque el audio es muy largo. En las Ya. conversaciones no era un problema tan grande porque las conversaciones son cortos.
pero más sufro si es un audio largo y hablan muy rápido Ujú. y sin audio, no, sin una pausa, es muy difícil procesar la información. Sí, bueno, incluso en la auditiva, ¿no? La tarea donde hay una entrevista, esa Mm, ese audio también es bastante largo. ¿Ahí pudiste sí. ir parando después de las preguntas o tuviste que escucharlo entero? Bueno, sí, primero escuché todo el audio, Ujú. pero después de terminar una vez, tuve una pausa de 1 minuto. Vale, y luego Sí, lo escuchaste otra vez. sí, otra vez, sí, Que sí. también es No bastante se largo. puede parar, en el medio del audio, creo. Bueno, nunca pregunté sobre eso, pero no creo que sea posible. Sí, 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 claro. Tiene sentido, pero es bueno que te den un minuto entre la primera Mm, reproducción y luego la sí, segunda reproducción. así podía escribir algunas notas, porque no puedo escuchar bueno, escribir mientras escucho es muy difícil, hacer 2 cosas al mismo Sí, sí, sí. tiempo. Mete esto de dar la traducción, el justificante médico, ¿fue un proceso que hiciste antes o después de apuntarte al examen? Primero tuve que inscribirme al examen, como, media hora después escribí un mensaje a mi centro que ya estaba hecho, que ya estaba inscrito al examen y envié mi certificado médico. Pero empecé este proceso en noviembre del año pasado, de preguntar qué tipo de información necesitaban, cómo es el proceso y todo, porque tarda mucho. Por ejemplo, conseguir un certificado médico tarda. Y sí, es mejor tener mucho tiempo. Sí, eso mismo iba a recomendar a las personas que nos estén viendo, porque es bueno primero contactar con el centro, que te digan las cosas que necesitas en concreto para ese centro, porque a veces los protocolos de un centro no son iguales a los de otro. Entonces, bueno, saberlo de antemano, con antelación, y empezar con bastante tiempo, por si el certificado médico tarda en llegar, por si te piden algún tipo de traducción oficial. Aunque en tu caso fue una traducción propia, ¿no? No tuviste una traducción certificada. No, ellos me decían que yo misma podía traducir el certificado y sí, Ujú. no pidieron un certificado, una traducción oficial. Genial, Mete. Pues hablemos ahora un poco sobre tu preparación. ¿Cómo fue prepararte con TDA? Si hiciste alguna adaptación también para tu preparación, contaste con alguna ayuda. No hice muchos cambios en mi preparación. Me preparé para la parte oral, teniendo en cuenta que tendría más tiempo. Y al principio practiqué la parte escrita usando un ordenador, pero en las últimas semanas antes del examen practiqué escribiendo a mano porque eso mejora la retención de información. Para mí es mucho mejor practicar escribir a mano porque así voy a recordar mejor la manera de estructurar, por ejemplo, la carta y frases útiles que puedo usar para casi cualquier tipo de pregunta o texto. Sí, y también preferí usar libros físicos para preparar el examen y usé tu libro, que era genial, porque es más como un examen real usar un libro físico, porque en el examen oral vas a tener las preguntas en papel. Entonces, para mí eso fue muy útil, haber practicado a mano, bueno, con un formato físico de un libro, porque es diferente practicar con un libro digital. Estoy de acuerdo contigo. No sé si es algo personal o será algo general, pero cuando he leído un libro sobre una pantalla, no retengo tan bien la información o no soy capaz de hablar tanto de ese libro que cuando lo Mm, tengo en físico. Hay una diferencia grande. Yo siempre recomiendo para la prueba escrita hacerlo a mano. Siempre sí, que sea posible, es verdad que en tu caso, pues te benefició hacerlo a ordenador el día del examen, pero mm, para practicar y interiorizar esa estructura, pienso que a mano
funciona mucho mejor. Parece una tontería, pero no. También es más fácil subrayar palabras importantes. Por ejemplo, no recuerdo qué tarea es, pero en la primera parte del examen tienes que buscar los párrafos que faltan. Y usando tu curso, practiqué las estrategias que recomiendas y es mucho más fácil hacerlo a mano que en un ordenador. Sí, es mucho más fácil interiorizar tus ideas y tus sugerencias practicando a mano que en un ordenador. Hemos hablado también del día del examen. Dijiste que te sirvió, ¿no? Usar el ordenador, usar todo ese tiempo. ¿Hubo algo más que fue útil el día del examen? Tener una sala solo para mí, Ujú. porque claro, no había ruido de otros estudiantes. También, sí, el ordenador tal vez fue lo más útil porque pude organizar mejor mis ideas y también había un corrector de texto en el ordenador que me ayudó muchísimo porque parte de tener TDA es cometer errores por descuido. Entonces, tener un corrector de texto me ayuda a no cometer esos tipos de errores, ¿no? Porque era en un programa especial para el examen o hacías el texto No, en Word o en Word, sí. y ¿hubo algún desafío con el examen? El mayor desafío tal vez fue encontrar información sobre cómo hacer un examen adaptada y también un poquito el estrés antes de recibir la confirmación de las adaptaciones, porque sabía que sin las adaptaciones no iba a aprobar el examen. Entonces eso era muy necesario para mí, recibir Tar esa confirmación. ¿Tardó mucho en llegar tu confirmación? No, no, realmente, bueno, en la primera respuesta que recibí de mi centro, ellos me aseguraron que recibiría todas las adaptaciones necesarias. Muy bien, pues dicho todo esto, solamente me queda preguntarte si tienes alguna recomendación, algún consejo para otras personas que también necesiten pedir el examen adaptado. Creo que mi consejo sería que no tengan miedo de solicitar adaptaciones, porque existe esa posibilidad y hay que usarlo. También es importante hablar con el centro y también con el suficiente antelación y asegurarse de que todo esté en orden. Y la comunicación es lo más importante, creo, tener esa comunicación con el centro, porque tal vez hay diferencias entre diferentes centros, cómo lo hacen y todo, y sí, creo que eso es lo más importante. Muy bien, pues Mete, te doy las gracias de mi parte, pero también de parte de todas las personas que estén viendo este vídeo porque ha sido súper útil. Pienso que no hay, como hemos dicho ya varias veces, ¿no? No hay mucha información y tener la experiencia de una persona que ha pasado por el examen, lo ha hecho con las adaptaciones, además ha aprobado, tienes la experiencia también de haberlo hecho con y sin las adaptaciones y poder hablar de los dos casos, pues ha sido extremadamente útil, de muchísimo valor y te doy las gracias por tu generosidad y querer compartir todo esto porque va a beneficiar a muchas personas, a personas también que a lo mejor no saben que existen los exámenes adaptados porque otra vez, ¿no? La información no está muy accesible. Así que Sí, yo no muchas gracias. sabía de esa posibilidad antes de hacer el B2 y sí, creo que es muy importante que informar a todos que hay esa posibilidad. Sí, 100%. Por eso, gracias. ¿Y te vas a presentar al C2? ¿Tienes algún reto más adelante con el español? Puede ser, sí, bueno, creo que me gustaría hacer el C2. Soy perfeccionista y no puedo terminar sabiendo que hay un nivel más para conquistar. Entonces voy a seguir practicando y estudiando y es probable que un día haga el C2. Estupendo.
Pues mucho ánimo con todo el camino, todo el recorrido hacia el C2 y hagas o no hagas el examen, estoy segura de que vas a seguir disfrutándolo y haciendo uso del español, así que te doy mucho ánimo y gracias por haber venido hoy a la charla, Mete. Gracias por la invitación.